carreras, se saltaron muchas fiestas y estamos de gala porque tenemos un profesor muy especial, el doctor Carlos Alberto Felizola Donado, quien en varias ocasiones ha venido a su casa, a las jornadas académicas y a otras actividades ligadas a la dirección y de instituciones académicas. El doctor Felizola es médico de la Universidad Javeriana, es psiquiatra de la Universidad Javeriana, psicoanalista, en este momento psicoanalista didacta de la Sociedad Freudiana de Psicoanálisis, que es sociedad componente de la IPA. Es profesor titular de la Universidad Javeriana y hoy nos enteramos con el profesor Jiménez, que es jefe director del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental en San Ignacio y miembro de Junta, expresidente de la Asociación Colombiana de Psiquiatría y quien desde la docencia y la academia nos acompaña hoy en nuestro simposio, una conferencia que se ha llamado Impacto de los factores psicosociales en la aparición de cuadros clínicos psiquiátricos asociados al medio laboral. Profesor Felizola, qué rico tenerlo en esta casa y quedamos con usted. Bueno, buenas días todavía, ¿no? Como me invitaron a una conferencia, pues yo aprovecho para echar también todo la estructura donde está montada este trabajo y lo que estamos haciendo en el campo del riesgo pues psicosocial y de todo lo relacionado con el trabajo. Siempre hemos tratado pues de aprovechar todas las oportunidades que tenemos con muchos propósitos, con el propósito por supuesto académico, y es tener la oportunidad de enseñar psiquiatría de la mejor forma, de la manera más óptima, y también con otros propósitos que en este caso también es el propósito gremial, ¿sí? Que no es ajeno a ninguno de nosotros y que también reúne los aspectos de la docencia, porque es un intento de buscar pues, otros campos de acción del especialista. En ese sentido, no es solamente un trabajo, sino también es toda una línea de acción que tenemos desde dentro del departamento y que llevamos a cabo pues, en nuestro campo natural de práctica, que es el Hospital San Ignacio. En ese sentido, entonces, y llevando un poco la contraria a lo usual en el campo de lo laboral, ¿sí? Nosotros hemos empezado pues a incursionar en todo lo que llamamos hoy día gestión de riesgo y de riesgo psicosocial, que es lo que tiene que ver pues con el campo de la psiquiatría. En general ha sido un campo, aunque no es su nacimiento, y ahorita lo voy a decir pues con un poco de historia que les voy a contar acerca precisamente de la psiquiatría en el campo laboral. Ha sido un campo, al menos en Colombia, pues donde los psiquiatras no hemos estado presentes, sino ha sido un campo fundamentalmente del psicólogo. Y entonces, pues el modelo que se lleva, por supuesto, es un modelo que es ajeno a nosotros y que también le tenemos, ¿no? Sin embargo, todo el concepto de gestión del riesgo está implementado precisamente en algo que sí es nuestro, pues médico, y que tiene que ver con la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud, que son conceptos absolutamente médicos. En ese sentido, entonces, es lo que les quiero contar. Hoy día ya tenemos algunos pinitos pues en el campo de la gestión de riesgos psicosociales. Estos son los riesgos que están identificados por la OIT, ¿sí? Y que los pinitos los están haciendo nuestros alumnos, que orgullosamente decimos el público han tenido pues la idea de trabajar en esta área, y que hoy algunos de ellos están
montando pues empresas para brindar precisamente dentro pues de las necesidades de Colombia, del país, el poder detectar, el poder planificar acciones, sí, que lleven pues a la gestión precisamente de estos riesgos que se llaman psicosociales. Como les digo, y no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, esta no es precisamente el campo de acción del especialista. Sin embargo, como también les estaba diciendo y quiero insistir, sí es una responsabilidad nuestra como docentes estar pendientes de precisamente cuál es el campo donde el especialista puede comenzar, cuál es el campo donde puede incursionar. Entonces, en este sentido, de verdad que nos sentimos pues muy orgullosos de que nuestros alumnos estén haciendo este trabajo y estén hoy día presentes pues en las actividades, tanto en la prestación de los servicios como en las actividades académicas, de todo el campo del riesgo laboral. ¿Sí? En ese sentido, algunos de ellos estuvieron hace menos de un mes en un evento que se llevó a cabo en la Universidad de los Andes, precisamente de riesgo psicosocial. Hoy día uno puede formarse en esto, y eso también les puedo decir, ¿sí? O sea, la OIT tiene algunas formas pues, de brindar formación en el campo de la gestión de riesgo. Este es el campus de la institución universitaria que tiene la OIT en Turín, en Italia, y ahí brindan, igual que en Ginebra, ¿sí? Formación en este campo. Yo traje la foto solo para decirles que allá hemos estado, sí, nosotros hemos ido a formarnos y para generar envidia, pero también una envidia de la buena de que hay muchas más personas que pueden hacer esto y que estas oportunidades están ahí y que solamente tenemos que buscarlas. Sí, es un campo que queda a orillas del río Po, y entonces pues es una cosa realmente asombrosa, donde más que estudiar también pues aprovechamos y descansamos, además que volvemos a la universidad, que es también algo muy rico, ¿sí? Como regresar 20 o 30 años en el tiempo. Las clases son dictadas por gente que viene de todas partes del mundo y son unos salones realmente muy bien dotados, con unas características tal vez exageradas. El programa de la OIT se llama así, se llama SOLVE, pues en su pronunciación castellana, ¿sí? Y tiene los mismos factores que estaban anotados como factores de riesgo, ¿sí? Y ellos hacen pues la capacitación no solamente a los médicos, sino también a todo el personal que trabaja en este campo, ¿sí? Y bueno, esta es la invitación y también la propaganda, ¿sí? Y ahora entrando un poco pues al campo, sabemos que de la psiquiatría laboral, como en la historia, pues al menos unos pocos datos históricos, sabemos que esto no es nuevo, por supuesto, más bien nos hemos retirado nosotros por nuestra propia cuenta, o también siguiendo pues las necesidades urgentes que a veces nos llevan precisamente a tomar decisiones al respecto, ¿no? Hoy la verdad es que la situación, al menos en Colombia, del resto no lo voy a tocar mucho, o no lo voy a tocar en nada, los otros datos históricos, pero al menos en Colombia lo que hacemos básicamente en el campo, sí, es una labor de contingencia. Cuando está el incendio nos llaman pues a que vengamos a apagarlo, ¿sí? Pero no, como psiquiatras no estamos haciendo nada pues en cuanto a la prevención o promoción, con excepción de estas pequeñas actividades que están desarrollando, como les digo, algunas empresas donde ya hay presencia de psiquiatras, ¿sí? El resto ha sido solamente esta cosa.
pues en cuanto a la definición, yo creo que uno puede definir como de esta manera simple, que es la aplicación de la especialización a las circunstancias de salud y enfermedad asociadas al ambiente laboral, ¿sí? Y en cuanto a las tareas, pues básicamente son estas, y que son importantes tenerlas en cuenta, ¿sí? Y nuestras tareas entonces están en ayudar en la determinación del origen de la patología, ¿sí? Ya sea tanto en la enfermedad profesional como en el accidente laboral. Les recuerdo que las enfermedades profesionales están debidamente detalladas, en cada país existe pues una norma, una regulación específica que incluye pues las enfermedades. En nuestro caso, ahorita más adelante traigo cuáles son las regulaciones que existen, pero nosotros tenemos una gran cantidad de leyes pues que tratan de todos estos temas. Si nos muevo, sí, yo sé, pero ahí, es que no sé, ahí está. Muy bien. La otra, entonces, en cuanto a esto, están determinadas pues por ley cuáles son las enfermedades. Lo último que incluyeron pues las enfermedades de origen en el estrés ocupacional, y existe toda una ley, pues, toda una ley llena de cuáles son las enfermedades y demás, que tienen muchos errores, por supuesto, errores conceptuales, sobre todo en que proponen, que no tienen en cuenta, digamos, que el origen, con la complejidad que significa para, en nuestro campo, hablar de origen, ¿no? Hablar de teología. Pero bueno, a eso tampoco vinimos. La otra tarea que nos llaman siempre es la calificación de la discapacidad. Nosotros no hacemos la calificación, ¿sí? Pero sí colaboramos en ella actualizando el diagnóstico, ¿sí? Y haciendo con algunos instrumentos, proponiendo específicamente tanto la dimensión de la discapacidad en términos de cuantía, como también las necesidades psicosociales de los sujetos que tienen alguna discapacidad pues, de origen en una enfermedad profesional o en un accidente laboral, que se ha determinado pues, desde lo laboral, en su origen. Y también, que es una labor un poco diferente a estas dos, es hacer una evaluación y un seguimiento de las patologías mentales que se desarrollan en el ambiente laboral, ¿sí? Y por supuesto, que esta es mi propuesta, que debemos tomar siempre como el trabajo futuro, es la gestión del riesgo psicosocial del trabajo, identificando pues esos factores de riesgo y planeando actividades que podamos pues intervenir esos factores. Entonces, lo que nosotros hemos visto y ya hemos tenido pues la impresión de que podemos utilizar es la historia clínica, ¿sí? Como el instrumento básico de evaluación. Es la historia clínica psiquiátrica, además típica, clásica, ¿sí? Y esa es precisamente la que utilizamos como el elemento pues de evaluación. También utilizamos escalas y su utilidad en la medición pues, en estas circunstancias. Y no siempre es igual que en la clínica. Esto es una labor diferente que toca aprenderla, porque toca aprender algunas habilidades, ¿sí? Que están por supuesto asociadas en que las personas que vamos a evaluar ya no solamente son los pacientes que usualmente vienen con una patología que en sí misma puede generar algunos beneficios, pero en este caso en especial, cuando el origen de estas patologías toca lo laboral, hay otros intereses indudables pues que también vamos a tener que tener en cuenta. Entonces la utilización de las escalas, sobre todo de las escalas de las que se autorresponden, pues no va a ser la misma que encontramos en la clínica. Y el mismo ámbito de la evaluación en general también tiene muchas diferencias, porque no solamente se trata del paciente que clínicamente voy a seguir y que estoy diagnosticando y que se va a volver mi paciente, sino en muchas ocasiones solamente nos están pidiendo, ¿sí? una opinión diagnóstica que va a ser, como le estaba diciendo, de utilidad
en el resto del proceso de calificación, tanto del origen como de la calificación de la discapacidad. En fin, entonces estos son los instrumentos para la tarea y quería nombrarles pues algunas diferencias que tenemos. Dentro del ordenamiento jurídico colombiano, entonces por supuesto que todo lo que tiene que ver con nuestras, como se llaman ahora por la última ley, las administradoras del régimen laboral, nace pues con la ley 100. Antes de esto también existía en el ordenamiento jurídico unas leyes que ya no las traigo, ¿sí? Y a partir de 1993 pues hay una resolución que era la que yo les estaba hablando antes sobre factores de riesgo psicosocial en el trabajo para la determinación del origen de patologías causadas por el estrés ocupacional. Esta es bastante particular por lo que les estaba diciendo, que tiene unos déficits conceptuales que son enormes realmente y son irreconciliables, pero que a la cual llegamos tarde, ¿ve? O sea, hay muchas cosas en las que no participamos porque no estamos enterados, porque no se nos invita y luego se convierte en algo que ya está y nos tenemos que regir por ello. Eso nos pasa en muchas otras cosas. Dentro de esta ley también es una ley muy importante en el campo de la psiquiatría laboral, es la ley 1010 de 2006. En la ley 1010 es la ley de acoso laboral, ¿sí? Hay muchos países en América que no la tienen, les cuento, y afortunadamente la tenemos. Ahí nos liberan un tanto, ¿sí?, de una consulta que es bastante frecuente, porque la ley es muy clara, es decir, que el determinar el acoso laboral no es una actividad médica, sino es una actividad puramente de juez, ¿sí? Y le da pues al juez todos los elementos para hacerlo. Usualmente vemos que las personas que están dentro de un proceso pues, de acoso laboral buscan la manera de convertir, digamos, su situación jurídica en una problemática médica, y bueno, eso es desafortunado porque pues lo único que hacen es involucrarnos en unas situaciones pues difíciles de resolver y que no tienen ningún sentido, ¿no? O sea, tener una situación de acoso laboral no significa que tenga que tener una enfermedad, ¿sí? Una situación de acoso laboral tal como está en la ley es precisamente, y como la ley lo define, una situación puramente jurídica, sí, que tiene que ver con los juzgados y la fiscalía y no con los consultorios médicos. Y la otra ley que es muy importante y que por eso viene en mayúscula es esta, que es una ley de este año, ¿sí?, y que modifica pues el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional. Esa es pues nuestro ordenamiento jurídico y a lo que estamos apuntando. Entonces, yo les traigo solamente algunos apartes de esta. Esta es una de las posibilidades pues, que tenemos de trabajar con la base de datos que hemos ido construyendo a través de estos años con los pacientes que estamos evaluando. Estos pacientes con los que hicimos esta base de datos solamente son pacientes que han venido a evaluación. Entonces, como introducción les cuento que este trabajo está siendo llevado a cabo desde el 2002, ¿sí? En el momento pues le prestamos asesoría y consultoría a varias ARF que ahora se van a llamar ARM, les digo, por la ley, ¿sí? Por la nueva ley. Y estas evaluaciones se hacen de una forma sistemática, siguiendo pues el modelo puramente médico, haciendo una historia clínica usual y además pues otras cosas que ahora les voy contando. Pues parte del trabajo, como yo les estaba anunciando antes, siempre es explorar nuevos campos de intervención, ¿sí? Otra justificación, por supuesto, hacer este tipo de trabajos es esto, y esto es muy importante. O sea, en la literatura mundial realmente no encontramos cosas en que trabajos de investigación, informes, reportes hechos por psiquiatras en este campo. Específicamente temas como cuál es la asociación entre depresión y trabajo, etcétera, aún no hay nada, ¿sí? Ok.
lo que les digo, entonces menos aún si se trabaja o si la investigación es puramente médica. También, por supuesto, la justificación es responder a preguntas de observación clínica, y aquí quiero decirles algunas que se nos ocurren. Por ejemplo, lo que uno observa o espera es que muchas de las personas que terminan pues involucradas en un proceso debido a una patología o unos síntomas psiquiátricos, tienen trabajos, digamos, que están por debajo de su preparación, ¿sí?, de sus conocimientos, y les adelanto que tal parece que no, ¿sí? Pero de todas maneras, pues eso son preguntas que nos surgen pues de la observación clínica y que nos llevan pues, o que nos justifican el comenzar a diseñar investigaciones, ¿sí? Y por supuesto, entonces lo otro es comenzar a pensar en la prevención y en la promoción de la salud mental con estos factores que están definidos y por supuesto dentro del campo de lo laboral, como estábamos diciendo. El objetivo específico de lo que me invitaron a decir pues sobre lo que yo propuse fue entonces, como estábamos hablando del impacto, ¿sí?, y en ese sentido era proponer que los factores psicosociales como el origen de las quejas de contenido psiquiátrico y las quejas cognitivas que tenían estos pacientes que fueron evaluados en un periodo de tiempo y en un sitio específico que fue el Hospital San Ignacio, ¿sí? Y dentro de esto pues describir las variables sociodemográficas y los factores relacionados, ¿sí?, con estos trabajadores. La metodología esta es una metodología muy sencilla. Esto es solamente un trabajo observacional de una serie de casos, ¿sí? Y lo que hicimos fue que del grupo de trabajadores, ¿sí?, que todos los evaluados pues han sido hechos de manera sistemática, como les digo, siguiendo pues siempre los mismos pasos, ¿sí? Escogimos un subgrupo, ¿sí?, que eran aquellos que esta junta no encontró criterios clínicos suficientes para proponer un diagnóstico de consenso, ¿sí? Entonces, en el eje 1, ¿no?, nosotros diagnosticamos siempre con las denominaciones que trae la CIE, pero seguimos utilizando los ejes de la DSM-4, ¿sí? Esto lo hacemos por ordenamiento jurídico también, o sea, dentro del ordenamiento jurídico colombiano tenemos obligación pues de utilizar la CIE 10. Sin embargo, ¿sí?, utilizamos los ejes de la DSM-4 porque nos parece que se ajustan mucho más al propósito del trabajo de evaluación de este tipo de personas, ¿sí? Ok, entonces aquí ya está escrito pues de que los criterios clínicos que siempre utilizamos son ambas nosografías. Muchas veces nos basamos de acuerdo con la patología que estamos hablando en una y en otra, pero somos muy específicos en que se cumplan los criterios diagnósticos en alguno de los dos casos, y si no, sencillamente decimos que no encontramos pues criterios clínicos suficientes para hacer diagnóstico. En ese sentido, ¿sí?, entonces como ha sido un trabajo sistemático, es muy fácil saber o diferenciar los grupos de lo que uno quiere hacer la observación, ¿sí? Bueno, después dentro de la metodología hicimos la definición de las variables y procesamos y analizamos los datos. Ok, de 142 informes escritos en este periodo, escogimos 47 porque cumplían el criterio de selección, es decir, que no tenían diagnóstico en el eje 1, ¿sí? Ese era el criterio, les recuerdo, de selección. Dentro de los datos sociodemográficos no hay nada en especial si lo comparamos con el grupo total. O sea, en el grupo total es la misma cosa, hay un poco de mujeres más que de hombres, la edad promedio es esta más o menos. Pues por supuesto tenemos el sesgo de procedencia, obviamente, entonces la mayoría viene de Bogotá, aunque luego digamos, la mayoría vienen de Bogotá, significa que al menos la mitad vienen de Bogotá, pero luego se reparten entre las zonas geográficas, o sea, Atlántico, Santander y el sur. Como
tampoco tenemos diferencias en estos datos, ¿sí? Y el promedio de años de estudio es, al menos en esta cantidad, hasta el 40%, tiene 17 o más años, ¿sí? Esas es como las características generales sociodemográficas de estos pacientes, ¿sí? Luego, este dato también es, pues se lo traigo y después hay oportunidad de discutirlo. El 85% ya del subgrupo, ¿no? O sea, las personas que no tenían diagnóstico en el eje 1 decían o culpaban de las condiciones laborales de su cuadro mental, o sea, en su impresión, ellos subjetivamente se quejaban de eso. Y en todo el grupo, ¿sí? Los 47 que escogimos, describía una condición adversa, como son cualquiera de estas, ¿sí? Acoso laboral o sobrecarga o cambios en las condiciones laborales, quiere decir que los trasladan de un sitio a otro sin preguntarles o sin tener en cuenta otras cosas, accidentes laborales en este porcentaje, y el trabajo en zona de riesgo, que significa que están en una zona de violencia. Bueno, eso es casi todo el país, pero igual pongamos que sí, que ellos podían determinar que la zona en que trabajaban realmente les reportaba un riesgo. Muy bien, no quiero aburrirlos pues con los resultados, porque a mí siempre eso me parece que es muy difícil, ¿sí? de presentar sin aburrir. Entonces traje un resumen pues muy resumen de verdad de esos resultados. Y lo traje porque todas estas cosas son curiosas. Si bien todo, digamos, en la mayoría de estos pacientes, tal vez si hablamos primero del diagnóstico, lo podemos ver, ¿sí? Entonces, si hablamos acerca del diagnóstico psiquiátrico que está aquí, podemos ver cómo en toda la serie, no solamente pues en los que se escogieron para el trabajo que están ahí, sino estoy hablando de toda la serie, el 58% tenían diagnóstico del eje 1 y el 27% tenían el diagnóstico solamente en el eje 2 como diagnóstico principal y único. Si esto lo comparamos con el subgrupo, ¿sí? En el subgrupo, el 27 de los 47, o sea, el 57%, se diagnosticó en el eje 2 con trastorno de personalidad. Pero es más importante también, o es mucho más importante, tener en cuenta la segunda consideración, y es que 20 pacientes, o sea, el 42.5, que es un dato importante, no cumplían con ningún criterio para diagnosticar un trastorno pues, mental. Obviamente esto no quiere decir que no tuviesen quejas psiquiátricas, las tenían, ¿no es cierto? Tenían sintomatología y posiblemente podían describir algunos síntomas, pero lo que es importante tener en cuenta es que de todas maneras los síntomas no son suficientes para hablar uno de que tengan un trastorno mental como está definido pues por las nosografías, ¿sí? Eso no quiere decir que no tuvieran una reacción psicológica y que la reacción o emocional, o no sé cómo quieran, como cualquier denominación que queramos darle, y que esta reacción no sea importante y que no sea determinante seguramente de la salud del sujeto o no influya en su capacidad laboral. Pero sí, lo que nos importa es hablar de que en muchos de estas circunstancias, ¿sí? Tendríamos que buscar otra manera precisamente de abordar estas situaciones, ¿sí? Y no a través solamente de la medicación o de una relación pues médico-paciente cifrada en la formulación de un medicamento. Ok, dentro de los síntomas cognitivos que también llaman mucho la atención porque son un montón de variables y yo solamente escogí una, es importante anotarles esto, miren. Lo que yo les decía, estos pacientes tienen unas características particulares, ¿no es cierto? Y dentro de esas características, pues seguramente van a tener quejas subjetivas mucho más frecuentemente que los pacientes que vemos usualmente en la clínica. Así que hasta el 90% de los pacientes examinados del subgrupo, ¿sí? Se quejaban de alteraciones cognitivas que no se podían probar, digamos, ¿sí? En la mayor parte de ellos no se pudo probar. Solamente en un 20% de esos pacientes que se quejaban pudimos comprobar de manera objetiva a través de las pruebas neuropsicológicas que tenían alteraciones, ¿sí? Algunos ni siquiera sabían, o sea, aquí hemos encontrado en este subgrupo hay algunas
al menos que yo recuerde, hay 3 pacientes que tienen demencia y que tenían unos procesos demenciales viejos que no habían sido detectados, pues, aunque llevaban tiempo en tratamiento, porque miren, sobre el tratamiento psiquiátrico también es importante decir que casi todos estaban en tratamiento psiquiátrico, e incluso la mitad de ellos habían estado entre 2 y más años en tratamiento psiquiátrico, ¿sí? Yo no me opongo a que trabajemos, por supuesto, pues imagínense, si eso es de lo que estamos diciendo desde el principio. Lo que sí me gustaría es que trabajáramos de manera más efectiva y que como especialistas pudiéramos tener una forma de intervenir mucho más óptimas y con unos mejores desenlaces, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, al contrario pues a lo que hacemos muchas veces, que es cronificar este tipo de pacientes y sin darles una solución definitiva. Y precisamente la propuesta nuestra es que esto se debe a que estamos tratando algunas condiciones que no son específicamente trastornos mentales, ¿sí? Bueno, de las otras consideraciones sobre el tratamiento, entonces está el hecho de que el 54%, aunque no tenía un diagnóstico psiquiátrico del eje 1, que ya está, ¿sí? estaba recibiendo medicamentos, ¿sí? Y el 50% de que tenía el diagnóstico del eje 2, ¿sí? Estaban en tratamiento con fármacos, y eso tal vez es lo más importante. En este caso era que en el eje 1 estaban en tratamiento con más de un fármaco, ¿sí? O sea, se recibían antidepresivos, ansiolíticos y antipsicóticos. Eso es lo que ya no pude escribir ahí. Pero este es el resultado que significa, y en este caso, si quienes tenían diagnóstico del eje 2 estaban de todas maneras recibiendo fármacos. No es que yo me oponga pues, a que los pacientes con trastorno de personalidad los podamos formular. Hay algunas, específicamente, voy a levantar esto un momento, hay algunas indicaciones pues para los medicamentos cuando hacemos diagnóstico del eje 2, ustedes las conocen, ¿sí? Pero de todas maneras no deja de ser curioso, digamos, ¿sí? No deja de ser curioso porque en todo caso, si utilizamos antidepresivos en muchos de estos cuadros que no son precisamente las depresiones que podemos diagnosticar clínicamente, pues vamos a encontrar que no son tan efectivos, ¿no es cierto? Eso ya es una observación que creo que tiene suficiente evidencia. Este dato también es muy curioso, y es que al menos el 87%, era una pregunta abierta que tenía que ser, que si la respuesta posible solamente era sí o no, ¿sí? El 87% de todos los 47 tenían algún tipo o tuvieron algún tipo de intervención psicoterapéutica. No nos importaba cuál, era solamente tener el dato de cuál. ¿Sí? Entonces, pues en esta presentación atípica resultados les cuento eso. ¿Sí? Y pues estas son algunas conclusiones que me gustaría tener mucho más sustento, por supuesto, para hablar de ellas, pero que si me permiten las voy a hacer de todas maneras, y que tienen que ver pues con que a nuestro modo de ver las respuestas emocionales o las respuestas emocionales a condiciones ambientales motivan el uso de los servicios psiquiátricos en una gran cantidad de estos casos, ¿sí? Y que podrían, pues, tendríamos la forma o la oportunidad de ofrecerles otro tipo de atención diferente y tal vez más efectiva. Que la presencia de trastornos de personalidad o la ausencia de un trastorno mental predice condiciones de mal clima laboral, eso ya casi lo tenemos completamente establecido, ¿sí? O sea, si vemos al paciente pues, a posteriori, como hemos estado acostumbrados a hacer, podemos casi que predecir cuáles son sus condiciones de trabajo, ¿sí? Por supuesto, el clima laboral adverso incrementa las reacciones emocionales inapropiadas, y sí, así me digan que de pronto no hay suficiente evidencia en lo que estamos diciendo, pues yo creo que tenemos la experiencia para buscarle y para decir que así es, ¿sí? Los resultados nos cuestionan pues el uso del psicofármaco y la eficacia de los seguimientos sin diagnósticos precisos, ¿sí? Y que la adversidad del medio influye en la aparición de las quejas, estas quejas que estamos diciendo subjetivas, ¿sí? Y que tienen pues que ver con la adversidad del medio laboral, por supuesto, ¿sí? Y esta es una anotación ahí que yo les hago gratis, no mentiras, también puedo sacarla pues de lo que estamos, de la observación que estamos haciendo,
y es la tendencia a convertir los conflictos laborales en condiciones de salud y precisamente de salud mental, digamos, ¿sí? O de falta de salud mental más bien sería en este caso, ¿ok?